Primera a los Corintios, capítulo número 9, desde el versículo número 24 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos una vez más delante de su trono de gracia. Señor, a través de su palabra, edifícanos, Padre Santo. A través de su palabra, Señor, consuélenos, exhórtenos, muéstrenos el camino correcto para andar. Usted dijo que enviaría a otro consolador y Él nos guiaría toda verdad, Señor. Oramos para que nos guíe su verdad, su palabra. Oramos, Padre Santo, para que usted abra el entendimiento de cada uno de los que van a oír este sermón. Padre Santo, desafíenos a vivir una vida intensa, una vida de búsqueda de Dios, una vida disciplinada, una vida de abnegación, una vida de renuncia, Señor, mirando a Cristo por encima de todo, avanzando el reino de Dios. Oramos, Padre Celestial, para que su nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo, antes de adentrarse en estos versículos finales del capítulo número 9, él viene abordando diversos temas y específicamente en el contexto del apóstol Pablo habían algunos que estaban cuestionando su llamado. Habían algunos que estaban cuestionando su misión, cuestionando al apóstol Pablo. Estaban criticándole. Y él, la primera parte de este capítulo 9, él habla de su testimonio, habla de su vida y cómo él se había abstenido de ciertos beneficios o de ciertas cosas que le eran lícitas tener, pero que él había renunciado. Tales cosas como él dice: ¿acaso Pedro y los demás apóstoles no llevan a alguna hermana como esposa, como compañera? Él dice que él se abstuvo de llevar una compañera. Él dice que aún él se abstuvo de recibir salario por parte de las iglesias, lo cual era lícito, dice. Es lícito, que el obrero es digno de su salario, dice. Pero él se abstuvo de recibir salario y trabajó con sus propias manos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios avanzara y nadie pudiese cuestionar nada. Y eso es lo que él desarrolla en esta primera parte. Y al final tiene esta misma intención. Al final de este capítulo número 9, tiene esta misma intención de fortalecer lo que él ya había dicho nuevamente, pero comienza a usar algunas analogías. Y él comienza en el capítulo número 24 hablando sobre esta abnegación también, sobre la disciplina cristiana, sobre la vida cristiana. Y él dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Aquella pregunta que el apóstol Pablo estaba haciendo era una pregunta retórica. ¿Por qué razón? Porque los corintios, la iglesia, estaba muy relacionada con estos conceptos, porque en aquel tiempo se celebraban tanto los Juegos Olímpicos como los Juegos Hídmicos. Entonces ellos estaban relacionados con estos términos, con el término de carreras. Entonces Pablo les dice así de, ¿no sabéis? O sea, ellos sí sabían, y Pablo usa esta analogía para describir ¿qué cosa? La vida cristiana. Y no solamente la vida cristiana, sino que el propósito de la vida cristiana, correr de tal manera que lo obtengáis. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Vamos a leerlo, este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente. Es así. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así corran para ganar. ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? Él dice que aquellos atletas olímpicos, aquellos corredores, corren la carrera mirando la meta, no quitando la mirada de la meta. No quitando la mirada. Corren de manera determinante. Ellos corren de manera concentrada. Porque si ellos se desconcentran un poco, va a perder la carrera. Y de esta misma manera nosotros debemos correr la carrera de esta vida como cristiano. ¿Cómo dice el autor de Hebreos? Colocando la mirada ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Ahí está la meta. De esta misma manera, nosotros corremos la carrera cristiana en esta vida mirando hacia la meta, mirando hacia el final, mirando hacia Dios, mirando hacia Cristo. Y no podemos quitar la mirada de Él. No quitando la mirada de Él, porque puede ser que perdamos. No estoy hablando aquí que la salvación se pierde, no estoy hablando de eso. Pero mis hermanos, Pablo está hablando de disciplina. La vida cristiana es una vida de disciplina. Nuestra vida tiene un propósito. El apóstol Pablo corría esa carrera. Él sabía y corría de tal manera de poder obtener el premio. ¿Cuál era el premio? ¿La bendición? ¿Cuál era el premio que el apóstol Pablo esperaba? ¿Algo que Dios le respondiese? No, Cristo mismo era el premio. Esa es la finalidad de la fe, Cristo. La finalidad de nuestra fe es Cristo, es Jesús. Ese es nuestro propósito. Un día encontrarnos con el amado de nuestras almas. Y todos estos corredores tienen esa disciplina. Por eso que el apóstol Pablo usa esta analogía. Los corredores olímpicos, aquellos atletas olímpicos, porque ellos tienen aquella disciplina, mis hermanos. Tienen aquella disciplina que va a estar muy relacionado con lo que luego dice el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos correr nuestra caminata, nuestro peregrinaje como cristianos de tal manera
que obtengamos el premio. Nuestro encuentro con Cristo, mirándole a Él. Así como el corredor se centra en la meta para obtener el premio, nosotros nos centremos en la meta que es Cristo para encontrarnos con Él. Detrás de no me voy a recordar el nombre de cuando corren y la corren. Detrás de esa wincha, detrás de esa cinta, está Cristo, mi hermano. Esa es nuestra meta, llegar ahí, romper, adentrarnos. Cristo es la finalidad de nuestra meta. Nada más interesa que Cristo en nuestras vidas. Nada más. Y aquí, esto también está relacionado con el versículo número 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Coloquemos la mirada en Cristo, mis hermanos. Es la finalidad de nuestra fe. Es por eso que Jonathan Edwards decía, oh Dios, estampa la eternidad en mis ojos. O sea, vivir esta vida de tal manera que en cada decisión, en cada acción que nosotros realicemos, tengamos en mente a Dios, la finalidad de nuestra fe. Y aquí en el versículo 25 el apóstol Pablo cambia de disciplina, pasa de los corredores a la lucha. Él dice que el luchador de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. La Nueva Traducción Viviente dice así, el mismo versículo. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Eterno, mis hermanos. Aquí cambia la figura a la lucha. Usted ve cómo se preparan aquellos atletas, corredores, luchadores. ¿Cómo se preparan? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo sé que los más antiguos quizás conocen a esta atleta olímpica, Nadia Comaneci, rumana. Fue la primera gimnasta en conseguir una puntuación perfecta, 10 de 10, en los Juegos Olímpicos en Canadá, en la disciplina de gimnasia artística. 10 de 10, mis hermanos. Alguien puede decir, no fue casualidad. Aquella misma puntuación la consiguió 6 veces más. ¿Sabe lo que dijo ella? Que daba gracia a su madre. ¿Por qué? Porque con tan solo 6 años la había inscrito en el gimnasio. ¿Sabe cuándo consiguió ese 10 de 10? Con 14 años. ¿Sabe lo que ella dijo? ¿Cuál era su rutina? Ella pasaba de 6 a 8 horas en el gimnasio. Cuando preguntaron, ¿es mucho sacrificio? Esa mujer dijo que para ella no había sido nada de sacrificio. ¿Por qué? Porque le gustaba lo que hacía, amaba lo que hacía. ¿Sabe cuál es el pero? Por una corona corruptible, por una medalla corruptible, por algo que va a perecer. ¿Será que nosotros podemos decir, yo oro, ayuno, leo la palabra, pero no hay ningún sacrificio para mí, sino lo hago porque yo amo al Señor de los ejércitos? El que corre de todo se abstiene. Michael Phelps, el mayor medallista olímpico. Él obtuvo 28 medallas en los Juegos Olímpicos, nadador norteamericano. 23 de esas medallas eran de oro.
En una entrevista le preguntaron a él sobre su vida mientras era un atleta de élite. ¿Sabe lo que dijo sobre su vida? Mi vida consiste en dormir, comer y nadar. El que lucha de todo se abstiene, mis hermanos. Estos atletas olímpicos se abstienen durante años, desde niño. ¿Para qué? Para después correr una carrera de ¿cuántos? Un par de segundos. Se abstienen de un sinnúmero de cosas para correr, nadar, luchar por un par de segundos, por un par de minutos y para simplemente obtener algo corruptible. ¿Cuánto más nosotros para obtener aquella corona incorruptible deberíamos obtenernos de un número de cosas, mis hermanos? A ellos nadie les llama de fanáticos. A ellos nadie les llama de radical. Pero nosotros sí. Y a veces nosotros empezamos a tener miedo porque nos llaman así. Miren los atletas olímpicos, mis hermanos. Ellos están corriendo por algo corruptible, por algo que va a pasar, por algo que va a perecer, por algo que se va a desintegrar. Y nosotros tenemos el gran tesoro, el glorioso evangelio de Cristo, que debe ser la mayor motivación para vivir vidas de abnegación, dice el apóstol Pablo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, que no va a perecer, una eterna, como dice la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo en esta generación, mis hermanos? ¿Qué clase de cristianismo? Donde no hay renuncia, no hay cruz, no hay abnegación, no hay nada. Como mi esposa me decía, la hermana Nancy de Moss muchas veces dice que están llamando a la piedad legalismo. A la santidad, mis hermanos, están llamando legalismo y quieren vivir de cualquier forma, quieren satisfacer su propio deseo, cuando Pablo dice que el que lucha de todo se abstiene. Mis hermanos, las estadísticas, las historias muestran que hombres y mujeres para este mundo se abstienen de un sinnúmero de cosas. Esos atletas olímpicos no tienen vida social. No tienen vida social, no tienen tiempo para sociabilizar, no tienen tiempo para tener una compañera a su lado mientras compiten. De todo se abstiene Michael Phelps. Comer, dormir y nadar. No había lugar para nada más. Alguien aquí, un cristiano que me pueda decir, mi vida consiste en orar, ayunar y leer. De ahí todo lo demás. No vemos eso en nuestra generación. Cuando vemos las generaciones pasadas, citamos Spurgeon, citamos a Edward, Bunyan, Lutero, Calvino. Todos hombres de oración, mis hermanos. No eran simplemente hombres intelectuales. Con intelecto no iban a mudar el mundo, no iban a transformar el mundo, sino que eran hombres de profunda oración. Lutero decía que no iniciaba su día. Tenía tantas cosas para hacer que no iniciaba su día sin pasar antes 3 horas orando al Señor. Hermano, nosotros vivimos en una generación tan frágil, tan enana espiritualmente, tan superficial, tan carnal. Una generación que no sabe aceptar el no como respuesta, si no se trauman. Eso mismo ha llegado a infectar las iglesias. Y Pablo dice, aquí no estoy hablando yo, Pablo dice, el que corre de todo se abstiene. De todo se abstiene. Él dice de todo. Es decir, si hay algo que obstruye el avance del reino de Dios en mi vida, me abstengo, dice Pablo. Pablo aún se había abstenido de cosas lícitas, las cuales ya mencionamos. Pero apuntando hacia el avance del reino de Dios. Y eso es lo que continúa diciendo en el 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Veamos cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente.
Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes en el aire. Aquí sigue utilizando la analogía tanto de correr y de pelear. Pero dice que no da golpe en el aire. Usted ha visto en el boxeo. Los boxeadores no tiran un golpe al aire. ¿Por qué? Porque va a gastar energía, va a gastar fuerza. Imagínense a medida que van pasando los rounds y van, mayor energía se va desgastando. Entonces los golpes deben ser técnicos, intencionales, meditados. No pueden ser emocionales, no pueden ser al viento, no, deben ser certeros. Y dice el apóstol Pablo que él. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Tiene una finalidad, tiene un propósito, tiene una meta. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Daba golpes certeros. ¿A quién se estaba refiriendo? A la predicación del Evangelio, a su llamado. El llamado a predicar a los gentiles. O sea, cada paso que yo doy en mi vida apunta hacia qué? Al avance del reino de Dios. Cada decisión que tomo, dice Pablo, apunta a qué? A que otros crean en Cristo. Yo me abstengo de cosas lícitas que me son permitidas a mí. ¿Para qué? Para que otros vengan a conocer el Evangelio. Y de eso carecemos en esta época, donde todos queremos imponer el yo. Es que si a mí no, nadie quiere ceder. Pablo dice, yo cedo. Es lícito. Renuncio a tener una esposa. Renuncio a recibir un salario. ¿Para qué? Para que ustedes, corintios, sean salvos. Para llevar el Evangelio a Efesios. Para llevar el Evangelio a Galacia. A Europa. Renuncia. Para que el reino de Dios avance. Renuncia a su vida. Pablo renuncia a su tiempo de ocio. ¿Para qué? Para dedicarlo a enseñar a los gentiles. Y aún él, siendo perseguido, siendo apedreado, le levantan falsos testimonios. Aún la misma iglesia en Corinto no lo quería. Pero así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Golpe certero, mis hermanos. Nosotros de esta misma manera debemos avanzar el reino de Dios con un propósito, dando golpes certeros. Nos vamos a ir por el azar. Voy a salir, a veces que puedo encontrar a alguien para evangelizar. El apóstol Pablo no. Yo voy a buscar a alguien a evangelizar. Yo salgo con el propósito de buscar a alguien y predicarle el Evangelio. Intencionalidad. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Sino que golpeo mi cuerpo. La traducción literal es como que Pablo estuviese golpeando debajo de su ojo, golpeándose a sí mismo. Esa es la idea de la palabra griega. Y la Nueva Traducción Viviente traduce el significado de esto. Versículo 27 dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo está hablando aquí la mortificación de su propio pecado. Pablo está hablando aquí diciendo lo siguiente: no hay tiempo para la pasividad. Mis hermanos, sobre todo las personas que llegan casi al final de su vida como cristiano, no pueden ni siquiera al final de su vida relajarse. Lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí, John MacArthur, cuando habla de
venga a ser eliminado, muchos se toman de ese versículo para decir que la salvación se pierde. John MacArthur dice que más que enfocarse en que la salvación se pierde, está relacionado con el ministerio. O sea, que por causa de relajarse él, al final de su vida tenía un ministerio exitoso, relajarse, peque y quede descalificado de su ministerio. Entonces, mis hermanos, no hay tiempo que nosotros podamos cruzarnos de brazos y relajarnos y decir que hemos llegado hasta el final. No hay tiempo para aquello, mis hermanos. No hay tiempo, dice el apóstol Pablo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Disciplinaba su propio cuerpo. Mortificaba su propio pecado. No se conformaba, no había tiempo para ser desperdiciado en la vida del apóstol Pablo. No había tiempo para desperdiciar. Él sabía la urgencia de la predicación del Evangelio. Sabía la urgencia del llamado que él tenía de predicar el Evangelio a los gentiles. Él había recibido una palabra de parte del Señor. Él había recibido un llamado de parte del Señor. Como veíamos hace unas semanas atrás, el Cristo resucitado le había aparecido y lo había comisionado a llevar el Evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo dice, yo golpeo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, yo me autodisciplino. Yo tengo disciplina en mi vida para vivir la vida cristiana. Yo no vivo la vida cristiana de cualquier forma. No vivo comiendo y bebiendo, casándome y dándome matrimonio. No. Él vivía su vida enfocado en su llamado, enfocado en avanzar el reino de Dios, enfocado en la meta. La vivía igual que un atleta olímpico, enfocado en su disciplina. A eso apunta el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a vivir nuestra vida como cristianos? Como el apóstol Pablo dice que él vivía y que está describiendo la vida cristiana. Que corre, el que lucha, de todo se abstiene. Vida de renuncia, vida de cruz, vida de abnegación. Es el Evangelio. Fuimos salvos por la gracia del Señor. Estábamos muertos en delitos y en pecados, incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. Pero ahora el Señor nos trae de muerte a vida para que ahora nosotros podamos obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Andar en novedad de vida. Andar con vidas dignas de nuestro llamamiento. Que reflejen a Cristo. Que reflejen la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser que los atletas olímpicos tengan más pasión que nosotros? ¿Cómo puede ser que un atleta olímpico que corre por una corona corruptible, por una medalla corruptible, tenga más pasión y dedicación que nosotros que corremos por algo que es eterno, que no perecerá? No puede ser así, mis hermanos. Usted debe salir de aquí queriendo más de Dios. Queriendo buscar a Dios en serio, mis hermanos. Queriendo llevar el Evangelio a los perdidos, que otros alcancen salvación, hablando del sacrificio de Cristo. Dejar de ser un cristiano inerte que no produce fruto. La Escritura dice que tal perfil van a ser desarraigados y cortados. Árbol que no da fruto. Las Escrituras. Parte de las palabras que el Señor Jesucristo enseñó, mis hermanos. Entonces, amados, veamos la vida cristiana con esa intensidad. Tenemos un gran desafío cuando miramos afuera los ejemplos que ya mencionamos.
El mundo tiene más pasión por las cosas del mundo que muchos cristianos por las cosas de Dios. Y esa hace la gran diferencia de los hombres de pasado como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, David Brenner, alguien que colocó la mirada en Cristo. David Brenner, que fue a hacer misiones a los indios norteamericanos. Ese hombre relata la historia que en una ocasión se arrodilló a orar en medio de la nieve y su oración era tan intensa que la nieve se derretía. Cuando de pronto él estaba ahí orando en medio de aquel lugar que había ido para evangelizar, los indios lo rodearon queriendo matarle. Pero la oración de David Brenner era tan intensa que aquellos indios dijeron, no, está orando al Gran Espíritu, vámonos. David Brenner al otro día predica Isaías 53, me parece que con un traductor. Aquellos indios al oír Isaías 53, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Aquellos indios comenzaron a llorar, a llorar. ¿Cuál era la diferencia de esos hombres y nosotros? Como decía Leonard Ravenhill, el Dios de Elías está donde siempre ha estado, su grande y alto trono. La pregunta no es dónde está el Dios de Elías, sino dónde están los Elías, dónde están los hombres dispuestos a buscar a Dios seriamente, a colocar la mirada en el autor y consumador de la fe, a no desviarse del propósito, esa gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.